Bienvenidos una vez más a su noticiero Derecho Humanista, Informa TV. Hoy, jueves 15 de marzo, le presentaré los datos más relevantes en cuestión de derechos humanos. En materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán está capacitando funcionarios. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea sancionar por violaciones en caso de la francesa Florence Cassés. En materia internacional, veremos que la ONU y UNICEF destacan el veredicto contra Lubanga. Además, Human Rights Watch pide que se cancele la ley homofóbica en San Petersburgo. Además, Amnistía Internacional pide a autoridades sirias que terminen con su tortura a los detenidos. Estamos a punto de comenzar, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. En este momento vamos a nuestro primer bloque de noticias nacionales. A fin de generar una nueva cultura de respeto de los derechos humanos, el ombudsman michoacano José María Cáceres Solórzano puso en marcha los cursos de capacitación, derechos humanos y seguridad pública dirigidos a funcionarios, servidores públicos y empleados del municipio de Zamora. En este acto inaugural que se desarrolló en el auditorio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán enfatizó la importancia de conjuntar esfuerzos con las autoridades y la sociedad en general para no violentar las facultades y prerrogativas de los ciudadanos. Cabe señalar que en la capacitación, con duración de 2 días, se abordaron temas como seguridad pública, derechos y obligaciones de las policías, los derechos humanos en México y el procedimiento de la queja ante la Comisión Defensora de Derechos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, planteó investigar y sancionar a quienes incurrieron en violaciones en el proceso de Florence Cassés, con el fin de que no se repitan casos con tales características. Reconoció que el proceso contra la francesa pudo haberse afectado por la manipulación que las autoridades hicieron. El ombudsman nacional refirió que se reunió este lunes con Ezequiel Elizalde, víctima de la banda de secuestradores a la que pertenecía Florence Cassés, quien también presentó una queja contra las autoridades por la pretensión de dejar en libertad a la francesa condenada a 60 años de cárcel. Durante dicho encuentro, el ombudsman nacional ofreció todo el apoyo a la Comisión Nacional Defensora de Derechos a este joven para que se haga justicia plena y posteriormente Elizalde se reunirá con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2011 desprende que con 1.329 reclusos que hablan alguna lengua nativa, Oaxaca es el estado con el mayor número de presos indígenas en el país. En el informe, el Ombudsman Nacional, que fue dado a conocer esta semana, indica que en Oaxaca está preso 1 de cada 6 indígenas que afrontan un proceso penal o han recibido sentencia y purgan una pena en los centros de readaptación social del país. Durante su comparecencia ante magistrados de la Suprema Corte de Justicia, realizada al día siguiente del informe, el Ombudsman Nacional señaló que los presos deben lidiar con problemas como el hacinamiento, el autogobierno mayoritariamente por parte de reclusos no indígenas, la presencia de armas y deplorables condiciones que dificultan o impiden la readaptación de los mismos. Autoridades de la Universidad de Sonora recorrieron este martes el perímetro del campus universitario con funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo para detectar los riesgos a los que se exponen los estudiantes al utilizar las vialidades. El recorrido lo realizó el presidente de la Comisión de Derechos Universitarios, Manuel Tapia, un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además del director de vialidad del Ayuntamiento y personal de tránsito municipal. Tapia explicó que esta revisión se debe a la queja de la Comisión de la Universidad que presentó ante la Comisión Defensora de Derechos Humanos en enero pasado contra el Ayuntamiento de Hermosillo por considerar que se están violando los derechos de los universitarios al no contar con vialidades seguras. Durante la inspección realizada, autoridades universitarias y del municipio detectaron que hace falta mejor señalización en torno al campus, donde además se encuentra una guardería, una primaria y el Hospital General de este estado.
Decepción tras decepción se siguen llevando los mexicanos migrantes al no encontrar apoyo y atención por parte de la Oficina Consular de México en Estados Unidos, ya que se encuentra inoperante porque nunca se presenta el personal a laborar en las oficinas. Óscar Castro Cantú, coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Reynosa, Tamaulipas, informó que las quejas van en aumento de connacionales que viven el viacrucis al momento de ser repatriados nuevamente a México. Las quejas van en el sentido de que cuando buscan orientación al momento de ser retenidos por migración en la Unión Americana, ellos buscan que los funcionarios de Relaciones Exteriores los asistan, pero lamentablemente son abandonados a su suerte. Castro Cantú reveló que lo más grave de la situación es que los mismos repatriados ya no tienen credibilidad en la institución ni tampoco en el Instituto Nacional de Migración. Guillermo Huicot Rivas Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, afirmó que en las cárceles de la entidad no se han registrado hasta el momento ninguna denuncia por parte de los internos sobre maltrato o violación a sus garantías. El ombudsman habló acerca de la situación que mantiene la polémica por erradicar de Nayarit el Centro Federal de Readaptación Social número 4, El Rincón, del cual Rivas Álvarez indicó que más que impulsar el cambio del CFRESO, el organismo defensor acompañará las gestiones de los reos federales que se encuentran dentro de las cárceles locales para que sean trasladados a las Islas Marías o algunos de los que ya está construyendo la Federación, de tal manera de aminorar la problemática de hacinamiento y darle al Estado una mayor seguridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México entregaron 40 convenios de colaboración y constancias de registro a organizaciones no gubernamentales, las cuales, según Marco Antonio Morales Gómez, presidente de la CODEM, afirmó al recibir estos documentos se fortalecen y aumentan su representatividad con la certeza de defender y promover los derechos fundamentales de toda la población. Asimismo, resaltó que en el Estado de México hay un gran número de organizaciones de esta índole, pero no todas cuentan con respaldo legal, estructura formal o bien no cumplen con los requisitos establecidos para su pleno funcionamiento. Por eso, inició un ejercicio de depuración a fin de dar representatividad a las que sí tienen una constitución legal y seria. Rindió protesta el nuevo Patronato Pro Educación de los Adultos en el Estado de Morelos, AC, integrado por personalidades de instituciones públicas y de la iniciativa privada, entre las que destaca la Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor. En el marco de la toma de protesta, Juan de Dios Castro Muñoz, director general del Instituto Nacional para la Educación de Adultos y presidente del Consejo de Educación para la Vida y el Trabajo, impartió a la ponencia Análisis y Prospectiva contra el Rezago Educativo junto a CINEA y Sociedad Civil. El funcionario expresó que los problemas del país no se solucionarán con un partido, sea cual sea su color, ni con el regalar despensas o láminas a quienes enfrentan condiciones de pobreza, sino que el futuro de México está en los mexicanos y la mejor manera de contar con mejores mexicanos es con educación. La Asociación de Derechos Humanos del Estado de México denunció irregularidades en el servicio de transporte público de taxis colectivos de la ruta Toluca-Tenango y la nula presencia policíaca en esta zona, lo que favorece, dicen, a hechos delictivos como asaltos e incluso violaciones sexuales. Mónica Hurtado, integrante de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, informó que luego de la denuncia de una joven de 21 años, quien fuera víctima de una violación sexual en los taxis colectivos de esta ruta Toluca-Tenango, este organismo no gubernamental ejerció presión a distintas autoridades del Estado de México para agilizar las investigaciones, de tal forma que la asociación se reunió con el presidente de la CODEM, Marco Antonio Morales Gómez, con el que se acordó dar atención a la joven que fue víctima y tomar acciones a favor de garantizar la seguridad de esta zona. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradezco que siga con nosotros. En este momento vamos a nuestro segundo bloque de noticias internacionales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU
felicitó al Gobierno de México por los avances logrados en materia de derechos humanos, amparo y la reforma del sistema de justicia penal. Al emitir sus observaciones finales sobre el examen del 16 y 17 Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención Internacional en la materia, destacó la creación de un mecanismo de trabajo integrado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, sugirió a México garantizar que se realicen consultas efectivas a los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, así como de acelerar el proceso de adopción de una ley general en esta materia. En otras noticias le comento que el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF indican que alrededor de 1.250.000 menores en el mundo son trabajadores sexuales y que por lo general esos pequeños viven en zonas urbanas y ofrecen sus servicios en las calles bajo el control de los tratantes, que muchas veces los sacaron de sus pueblos con el engaño de realizar un trabajo doméstico. El Organismo Internacional de la Infancia, en su informe 2012, revela que la trata de menores es básicamente con fines de trabajo sexual, pero lo más trágico es que la cantidad de niños que sufren esa explotación podría ser mucho más grande de lo estimado, pues muchos pequeños no cuentan con acta de nacimiento, muchos son refugiados o desplazados, por lo que la cifra de infantes que laboran en burdeles o mercados sexuales callejeros podría ser superior. Por lo que UNICEF instó a todas las autoridades correspondientes cuidar y proteger a todos y cada uno de los menores que con frecuencia sufren este tipo de maltrato. Este miércoles, la Organización de Naciones Unidas y UNICEF celebraron el veredicto de la Corte Penal Internacional contra el ex líder rebelde congolés Tomás Lubanga, acusado de reclutar como soldados a menores de 15 años. Anthony Lake, director de UNICEF, dijo que el veredicto contra Tomás Lubanga por la Corte Penal Internacional manda el claro mensaje a todos los grupos armados que esclavizan y brutalizan niños que la impunidad no será más tolerada. Por su parte, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, explicó que la decisión es un importante paso en el compromiso de la comunidad internacional para garantizar que los responsables de crímenes contra los niños en situaciones de conflicto sean llevados ante la justicia. En otras noticias le comento que Human Rights Watch ha acusado este martes a las fuerzas del régimen sirio de Bashar al-Assad de colocar minas terrestres en los últimos meses cerca de las fronteras con Líbano y Turquía. En un comunicado, la organización humanitaria ha advertido de que ya se han registrado víctimas civiles a causa de estos artefactos, por lo que instó al ejército sirio a poner fin al uso de minas terrestres antipersona y reconocer que la colocación de estas armas prohibidas a nivel internacional van a ser perjudicial para los sirios en los próximos años. Steve Goose, director de la división armamentística de Human Rights Watch, ha basado sus denuncias tanto en las informaciones aportadas por los servicios como en las declaraciones de testigos, y declaró que no hay ninguna justificación para el uso de estas armas indiscriminadas por parte de ningún país, sea donde sea y con ningún propósito. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de México 2012, la República Mexicana en su conjunto tiene un índice de desarrollo humano superior al de Ecuador o Brasil, pero aún inferior a Bahamas, Argentina o Uruguay. Rodolfo de la Torre, coordinador de investigación de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, explicó que dicho índice mide el acceso de las personas a satisfactores como educación, vivienda, alimentación, ingreso, salud y expectativa de vida, y los combina para determinar la calidad de vida en los habitantes de un país. En la sede de la ONU en México, de la Torre detalló que en promedio del país, el país se encuentra en el rango de 0.75 puntos, donde 0 es lo más bajo y 1 punto es lo más alto. En el caso particular de México, el funcionario precisó que el informe revela que aún existen disparidades importantes entre distintas entidades, aunque como nación se ha notado un avance muy importante desde el año 1980 hasta la fecha. Representantes de la Agencia Internacional de la ONU para los Refugiados sostuvieron este martes una reunión con algunos directivos de la Federación Venezolana de Fútbol, en la que propusieron crear una alianza que los ayude a difundir su labor dentro de este país.
Para ACNUR el fútbol siempre ha sido un vital importante debido a que con la ayuda de empresas del sector público y privado ha logrado organizar jornadas deportivas para la integración de jóvenes colombianos y venezolanos, por lo que pretende crear con la Federación Venezolana de Fútbol y los equipos de fútbol profesional venezolano una relación provechosa para la difusión de mensajes solidarios hacia la situación humanitaria de los refugiados, tanto en el país como en partidos del torneo local como en amistosos de la Vinotinto. En otras noticias le comento que este 11 de marzo, el gobernador de San Petersburgo, Georgi Poltavchenko, firmó una ley homofóbica y severa que impondrá multas a las personas que participen en actividades públicas para promover la sodomía, el lesbianismo, el bisexualismo y las actitudes transgénero, que pueden ser observadas en menores de edad. En torno a esto, Human Rights Watch dijo que es profundamente decepcionante que el gobernador Poltavchenko no utilice su derecho de veto para detener esta deplorable iniciativa legislativa, y afirmó que la Fiscalía de San Petersburgo debe usar su autoridad para insistir en que la Asamblea Legislativa de la ciudad anule esta ley, debido a que si no se anula se remitirá el caso a la Corte Constitucional de la Federación de Rusia. Cabe mencionar que este proyecto de ley fue aprobado por una votación de 29-5 con una abstención y el gobernador tiene 2 semanas para poder vetar este proyecto o convertirlo en ley. Este martes, la ONU aplaudió el impacto de la campaña Kony 2012, lanzada en Internet por una organización no gubernamental contra Joseph Kony, el hombre más buscado en Uganda y el líder del Ejército de Resistencia del Señor, y pidió al mundo que no olvide a los niños que sufren las consecuencias del conflicto. El video que da vida a la campaña contra el máximo responsable de innumerables secuestros de menores en Uganda y otras zonas de África Central para hacer de ellos niños soldados se ha convertido en esta semana un fenómeno de Internet con alrededor de 100 millones de visualizaciones en YouTube y Vimeo. Es un problema del que eran conscientes muchas personas, pero ahora se han enterado muchas más, lo que es positivo. Así lo dijo ayer ante la prensa el portavoz de la ONU, Martin Nersky, sobre la campaña de la organización no gubernamental Invisible Children para pedir la detención de Kony, buscado por la Corte Penal Internacional desde el año 2005. Todo un éxito, así calificó la presidenta de Manos Unidas de Tarancón, España, Laura Fernández, la cena que esta organización no gubernamental celebró el pasado 9 de marzo en el Colegio Melchor Cano de la localidad. Y es que el número de participantes superó los del año pasado, llegando en esta ocasión a rebasar a 130 personas. Dicha cena que pudo celebrarse también gracias a la colaboración de numerosos establecimientos de Tarancón que donaron productos alimenticios y una gran cantidad de regalos que se sortaron en una rifa. En este sentido, Laura Fernández agradeció a todos por su participación y destacó la gran respuesta que ha tenido la convocatoria en unos tiempos tan difíciles. Cabe señalar que esta cena se realizó con el objetivo de conseguir fondos para la compra de un ecógrafo destinado a las mujeres de Osi, una población que se encuentra al oeste de Nigeria, en África. Y bien, esto es todo en materia de derecho humanista. Por mi parte es todo. Yo soy Lía Montañez y los espero el día de mañana con más información. Que tengan un bonito día.